Muy bien. Para ello, el problema nos está dando algunas medidas, ¿ok? Nos está dando algunas medidas en la parte de acá. ¿Qué medidas son estas? Son medidas de unidades de qué? De longitud, ¿o no? Ahora, por ejemplo, en la parte de aquí, esta parte de aquí es el que es el origen, ¿sí? Ese sería nuestro origen. Entonces, si ese es nuestro origen, en la parte de ahí, esto de acá viene siendo nuestro eje X. Este de aquí viene siendo nuestro eje X. Acá el eje de las X, pero negativos. Acá este sería el eje Z, pero el eje Z sería negativo. Y acá obviamente sería Z, pero positivo. Hasta ahí estamos bien, de esta manera. Ahora, hacia arriba, hacia lo largo de esta pequeña torre que tenemos en la parte de aquí, ese es nuestro eje, nuestro eje Y. Hasta ahí estamos bien. Ese es nuestro eje Y. Y esto es el eje Y que positivo. ¿Ya lo vieron? Ya tenemos ahí indicado nuestros ejes coordenados. O perdón, más bien dicho, nuestros ejes de nuestro plano, en este caso, tridimensional, en el espacio. Para resolver este tipo de problemas es necesario introducir el concepto de vector unitario en la parte de acá, pero es un método sumamente sencillito. Ustedes me dicen si lo terminan de anotar para empezarlo ahí a realizar. A escribir los pasos. Paso número 1, paso 2, como de costumbre, ¿no? Para que tengan ahí de dónde estudiar. O si tienen alguna pregunta, pues tengan de dónde consultar, ¿no? ¿Qué sigue primero, qué sigue después? Y ya está. ¿O qué es lo que debo de hacer? Disculpe, entonces, el eje Y es lo azulito, la rayita azul. Ah, ok, sí. Este es el eje Y. Nada más que ahí lo tracé chueco, pero... A ver. A ver si aquí para... Ah, ese no. Ahí más o menos va derechueco, ¿no? Ahí está. Ese es el eje Y. ¿Listos? Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. Aquí está. Vamos a ver. Estábamos en, creo que es este de acá. Así es. No nos quedamos, no quedó ningún pendiente por resolver, ¿verdad? Todo está resuelto. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a continuar por acá, aproximadamente. Aquí está. Entonces aquí vamos a escribir el paso número 1 para resolver este tipo de problema, que es en este caso determinar las coordenadas. Determinar las coordenadas, en este caso, de nuestros puntos de anclaje, que es el punto B y es el punto que, en este caso nada más tenemos dos puntos, B y lo que es A. Hasta ahí estamos bien. Determinar las coordenadas de
cada punto. Vamos a ponerle de manera general. Vamos a ponerle, en este caso puede ser A, coma B, coma, etcétera. Hasta ahí estamos bien. Primero vamos a comenzar con la coordenada de A. ¿En qué punto se encuentra la coordenada de A? Vamos a revisar en la parte de acá. ¿Dónde está la coordenada? O bueno, ¿dónde está el punto A? El punto A está en la parte de aquí. Te dice que con respecto al eje X, o sea, hacia acá, está desplazado ¿cuántos metros? 40 metros. Entonces, en X tendría yo aquí que son 40, ¿qué? 40 metros, coma, continuamos en la parte de acá, y ahora sigue el eje coordenado de Y hacia arriba, pero como está totalmente sobre el plano, que es X y que es Z, en este caso, pues en este caso en Y sería de ¿cuánto? Sería de 0, ¿no? ¿Sí? En Y sería de 0. ¿Sí? Porque está totalmente en el plano, que en el plano de las Z y ¿qué más? De las X. ¿Sí? Está en el plano de las Z y en el plano de las, ahora la X, ¿no? De las X. ¿Sí? Entonces, aquí en Y sería de ¿cuánto? Sería de 0 metros. Y posteriormente, vamos a ubicar la coordenada Z. Te dice que Z es hacia dónde? Es hacia allá. Hasta ahí estamos bien. Y aquí tenemos una longitud que está desplazado, dice 30 metros. Entonces, en Z aquí sería 30, ¿qué? 30 metros. Y ahí tenemos la coordenada del punto que, del punto A. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la coordenada. ¿De qué punto? Pues del punto B. Empezamos. ¿Dónde está el punto B? El punto B está hasta acá arriba. Hasta acá está el punto B. Si se dan cuenta, está en el origen. En X0, entonces sería en X0, 0 metros, coma, en Y es hacia dónde? Y hacia arriba. Te dice que está a una altura de 80 metros. Entonces, aquí voy a escribir 80 metros. ¿Ok? Ahí está. Posteriormente, en el eje Z, pero como está totalmente sobre el origen y nada más tiene altura, pues Z sería de ¿cuánto? Sería 0. Pues aquí voy a escribir 0, ¿qué? 0 metros. Ya está. Ahí ya tenemos el paso número ¿qué? El paso número 1. Ahora vamos a proceder a calcular o pasar al paso número ¿qué? Número 2, que es calcular el módulo, perdón, calcular el vector. En la parte de aquí, ¿cuál es tu punto inicial? ¿Cuál es tu inicio y cuál es tu fin? En la parte de aquí, en esta cuerda. ¿Cuál es su inicio y cuál es su fin? A ver, vamos a borrar esto de acá. A es el inicio y B es el fin. A es el inicio y B es el fin. O B es el inicio porque sale de la torrecita y termina abajo. Muy bien. Dice, el alambre de una torre está anclado ¿en dónde? En A. ¿Ok? La tensión en el alambre es de 2500 newtons. ¿Ok? Entonces, en esta parte de aquí, tenemos un vector que va hacia dónde? Hacia acá. ¿Ok? Un vector que va hacia acá. De esa manera. Entonces, nuestro inicio es ¿quién? El punto A, y nuestro fin es el punto ¿qué? El punto B, ¿no? Inicio A, fin B. Entonces, para calcular el vector, en este caso, ¿cómo llamaríamos el vector? AB. A ver, AB. ¿Sí, no? ¿O por qué no? ¿Sería BA o no? ¿O no? ¿Qué dicen, muchachos? Si es BA porque comienza, ¿no? Pero no acabamos de decir que comienza en A y termina en B.
¿Cómo sería entonces? A ver. A ver, aquí estoy. Vamos a ponerle eso de acá. Ah, primero tengo que escribir. A ver, voy a ponerle A. A ver. Ahí está. Entonces sería, ¿cómo sería entonces? ¿AB o BA? Yo digo que ave. Aquí está. A ver. Ponerle de color verde, ¿no? Aquí está el vector que va hacia acá. Ok. Que lleva una magnitud ¿de cuánto? De 2500 newtons. Aquí nos está diciendo, ¿no? 2500 newtons. Dice, el alambre de una torre está anclado, ¿en dónde? En A. ¿Sí? La tensión del alambre es 2500 newtons. Cuando esta torre de transmisión lo quiere mover, en este caso, un aire que va hacia acá, por ejemplo, hacia allá, o en cualquier parte de la dirección, o en cualquier parte de la dirección en que está el viento, ¿qué es lo que va a pasar? La cuerda se va a estirar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en el punto A? Como es el anclaje, entonces, este lo trataría de que de jalar, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y esto para qué? Para equilibrarlo, ¿no? Entonces, si el punto A es el anclaje y esto, cuando quiere irse hacia acá, en la parte de aquí lo va a mantener estático, haciendo una fuerza, o sea, jalándolo hacia ella misma, por poner un ejemplo, ¿cómo sería entonces? Vea. Voy a borrar de nuevo. ¿Cómo sería? Sería, VA. sería BA, Entonces, ¿no? como quiera, el inicio sigue siendo A y el fin B, pero porque el punto B jala la cuerda, entonces por eso es que lo ponemos. Sería BA. Ahí está. Sería el vector BA. Entonces, ¿cómo, perdón? Que si como quiera el inicio sigue siendo A y el final sigue siendo B, nada más que escribimos BA porque B es el que ejerce la fuerza primero. Ujú. Ah, ok. En este caso, B es la parte que se va a estar queriendo mover, ¿no? Pero el punto que lo va a estar reteniendo sería el punto A. Entonces, el punto A ejercerá una fuerza sobre el punto B para que ésta no se esté moviendo, ¿no? Y lo mantenga estático. Hasta ahí estamos bien. Entonces, en este caso, el vector se llamaría BA, ¿sí? Llamaría BA. Ahora, como ya definimos el vector, cómo se va a llamar, que es el vector BA, pues simplemente nosotros tenemos que calcular esto de aquí, que es el vector, ¿quién? El vector BA. Entonces el vector BA le dice que va a ser igual a ¿cuánto? Es el inicio menos el qué, menos el fin, ¿no? Que sería entonces A menos ¿cuánto? A menos ¿quién? A menos B. A menos B, que va a ser igual a ¿cuánto? Pues aquí escribimos. ¿Cuál es la coordenada de A? Bueno, A tiene esta coordenada, que es 40,0,30. Entonces aquí escribimos 40, ¿qué? 0,30. Después menos la coordenada de ¿quién? La coordenada de B, que es todo este valor. Entonces aquí venimos y ¿qué pasa? Lo escribimos en la parte de acá. Ahí está. De esta manera tenemos que en este caso el vector BA, que en la parte de acá, va a ser igual a ¿cuánto? Escribimos. ¿Cómo realizamos esta parte de aquí? Pues simplemente es 40 menos 0. 0 menos 80. 30 menos ¿cuánto? 0. Recordar, las X con las X
y las Y con las Y, ¿no? ¿Y Z con quién? Z con las Zetas. Entonces empezamos aquí, que sería 40 metros menos 0 metros. Aquí lo voy a poner, 40 metros menos 0, ¿qué? 0 metros. ¿Hasta ahí estamos bien? Después, el segundo, que es 0 metros, que es 0 metros menos, ¿cuánto? 80. Entonces, en la parte de acá voy a escribir 0 metros menos 80 metros. Ahí está. Después tenemos que es el siguiente valor, que en este caso sería 30 metros menos, ¿cuánto? 0 metros. Acá venimos y escribimos que son 30 metros menos 0, ¿qué? 0 metros. Entonces tenemos que el vector BA va a ser igual a ¿cuánto? 40 menos 0, pues nos quedaría 40 metros, coma, 0 menos 80, quedaría menos 80 metros, coma, 30 metros menos 0 metros, pues nada más nos quedaría 30, ¿qué? 30 metros. Ahí ya tenemos, en este caso, el vector AB, ¿sí? Perdón, BA. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso sería, bueno, vamos a ponerle paso número 3. ¿Sí? Ahí está. Voy a pasar acá. Paso 3. Calcular el módulo del vector BA. ¿Sí? Calcular el módulo del vector BA. Ahí está. Les dice que para calcular el módulo del vector BA, simplemente será que, a ver, aquí deben estar los simbolitos estos para ponérselos acá. Que es este de aquí. Voy a poner otro por acá. Ahí está. Módulo del vector BA va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué dice el formulario? Sería raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De P, ¿Mande? ¿no era la de la suma? Era la componente en quién? La componente en X, ¿no? ¿Sí o no? Que sería F, Cierto, F. subíndice X, ¿de quién? De I, ¿no? ¿O no? Ahí Porque está. de I. XY. ¿Y esto elevado al qué? Elevado al cuadrado, ¿no? ¿Más? ¿Cuánto? A ver. Ahí está. Más F sería su componente rectangular, ¿en dónde? Pues en el eje Y, J, esto elevado al qué? Elevado al cuadrado, más, ¿cuánto? Su componente en Z, que sería F, subíndice Z, dirección de K, y en esta parte de aquí ya sería el qué? Al cuadrado, ¿o no? ¿Se acuerdan de esto? ¿O no lo tienen en su formulario? Se los voy a mostrar otra vez. Unos apuntes de la semana pasada, creo. A ver, física 1, sesión 2, 1, sesión 2, vamos a ver. ¿Va que sí? ¿Ya lo vieron? ¿Mande? 1. Aquí ya le estoy dando la dirección a cada componente para irlo introduciendo al vector unitario. Así es. Entonces, aquí tendríamos, a ver, ¿dónde estás?
¿Dónde estarás? A ver. Buscando la fórmula. Aquí estás. Aquí está la fórmula. Vean. Aquí está la fórmula. ¿Sí? A ver. Su componente del vector, en donde a x elevado al cuadrado, a y elevado al cuadrado, a z elevado al qué? Elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el módulo de un vector unitario. ¿Ok? El módulo. ¿Ok? Aquí ya lo estamos llamando como módulo del vector unitario. Por eso lo estamos elevando ahí al cuadrado. Simplemente estamos aplicando un Pitágoras. Bueno, entonces continuamos en la parte de aquí. Entonces tenemos que el vector BA va a ser igual a ¿cuánto? Pues raíz cuadrada de todo este valor en la parte de acá. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale su componente en X? Su componente en X que son 40, ¿qué? 40 metros, y esto elevado a ¿dónde? Al cuadrado. ¿Cuánto vale su componente en Y? Su componente en Y, en este caso te dice que son menos 80. Menos 80 metros, y estos elevados al ¿qué? Elevados al cuadrado. ¿Ok? Y después tenemos su componente en ¿dónde? Su componente en Z. ¿Cuál es su componente en Z? En este caso serían 30 metros. Entonces aquí voy a escribir 30 ¿qué? 30 metros, y lo voy a elevar al ¿qué? Al cuadrado, ¿o no? Ahí está. Entonces tenemos que el módulo del vector BA, ahí está, será igual a ¿cuánto? Pues sacamos la calculadora y escribimos nuevamente. Ya un poco más directo. A ver si está viendo toda la pantalla. Screen, compartir toda la pantalla. Ahí está. Escribimos raíz cuadrada de ¿cuánto? Pues sería de 40 al cuadrado más menos 80 al cuadrado. Bueno, como está elevado al cuadrado no hay problema si escribimos menos 80 o u 80. Más, en este caso, 30. Más 30 elevado al cuadrado. Ahí está. Nuevamente tenemos ahí los valores. ¿Sí? 40 al cuadrado, más menos 80 al cuadrado, más 30 al, ¿qué? Al cuadrado. Todo dentro de ¿dónde? Todo dentro de la raíz. Le damos igual y nos da un total de 94.3398. Entonces aquí voy a escribir 94.3398 ¿qué? Metros. Ese sería el módulo de ese vector. Hasta ahí estamos bien. Ese sería el módulo de ese vector. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a calcular el vector unitario. ¿Sí? Calcular, vamos a ponerle paso número 4. Paso 4, calcular el vector unitario. Paso 4, calcular el vector unitario. Para calcular el vector unitario, ¿qué símbolo íbamos a utilizar? Lambda, ¿no? Lambda. A ver, es lam con B, creo, da, ¿no? Ahí está. Vector unitario, por ejemplo, ¿cómo se llama el vector? BA. ¿Va a ser igual a cuánto? La división de quién? Del vector BA, que tenemos en la parte de aquí. ¿Entre cuánto? Entre su propio módulo, ¿o no? ¿Qué es esto de acá? Okay. Ahí está. Ahí lo tenemos nuevamente. ¿Sí? Aquí está. Vector unitario va a ser igual al vector que acabamos de calcular hace un momento, que es esto de acá, ¿sí? Entre el que, entre su propio módulo. ¿Cuál es su módulo? Este que acabamos de calcular. ¿Lo vieron? Ya está. Ya tenemos todos los datos.
Si se dan cuenta, está bien sencillo. Nada más es cuestión de seguir un procedimiento. Muy bien. Tenemos que el módulo del vector BA va a ser igual a la división de ¿cuánto? ¿Cuánto vale el vector BA? Acá está el vector BA, vean. 40 menos 80 y 30, ¿no? Entonces aquí vamos a escribirlo nuevamente. Ahí está. Entre el módulo del ¿qué? Del módulo del vector. ¿Cuánto vale el módulo del vector? Pues 94.3398. ¿Ok? Ahí está. De esta manera obtenemos lo siguiente, que el vector unitario BA, tenemos en la parte de aquí, va a ser igual a ¿cuánto? Pues empezamos a realizar las divisiones, que es 40 metros entre 94.3398, coma, menos 80 entre el módulo, coma, 30 entre ¿cuánto? Entre el módulo, ¿ok? De esa manera. Muy bien. Entonces aquí continuamos. Sacamos nuevamente la calculadora y escribimos que en este caso es 40 metros sobre 94.3398. Nos da 0.4239. 0.4239 metros entre metros se van a eliminar. Y aquí aparece ¿quién? Y o no. ¿Qué es dirección en qué? Dirección en X. Después tenemos en el siguiente número que es menos 80 entre el módulo que es de 94.3398. Ahí está. Y le damos igual y nos da menos 0.8479. Menos 0.8479. Metros entre metros se van a eliminar. ¿Y esto es en dirección de quién? J. Vector unitario, recuerden eso. Después tenemos que sería 30 dividido entre 94.3398. Salud. Sería igual a ¿cuánto? 0.3179. 0.3179 metros entre metros se van a eliminar y nada más nos quedaría dirección de quién, dirección de K. ¿Ok? Aquí ya tenemos el vector que unitario. ¿Vieron? Está fácil, ¿o no? Ahora ya podemos pasar al siguiente paso, ¿no? Paso, ¿qué es el paso 4? Paso 5, ¿no? Paso 5. Ahí está. Vamos a nombrarle, por ejemplo, calcular, a ver, calcular la fuerza en su forma vectorial. Vamos a llamarlo así para que me entiendan un poquito mejor. Calcular la fuerza en su forma vectorial. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos la fuerza en su forma vectorial? Pues bien fácil. Nosotros tenemos la fuerza en su forma ¿qué? Vectorial. ¿De cuánto era la tensión en el cable? De 2500 newtons, ¿no? Entonces, tenemos que F es igual, o la fuerza, o la magnitud de la fuerza es igual a 2500 newtons. Y tenemos que convertir esta fuerza de 2500 newtons, ¿en dónde? En su forma vectorial. ¿Cómo sería su forma vectorial? Bueno, pues su forma vectorial no es nada más ni nada menos que multiplicar el vector unitario por el escalar. Si en este caso el escalar, ¿cuál sería? La fuerza. ¿Ok? Entonces, en la parte de aquí, escribimos que la fuerza F, o la fuerza del vector F, vamos a poner una flechita indicando, ahí está, ¿de quién? De BA, ahí está, BA, va a ser igual a ¿cuánto? Como ya habíamos dicho, al escalar de la fuerza, F, multiplicado por el vector unitario, que es esto de aquí, este es el vector unitario. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que, a ver, aquí quedó un poco chueco esto de acá. Déjame lo escribo bien.
Ahí está. BA. Ahí está. Aquí sería F. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la fuerza F? Pues vale 2500 newtons, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto vale el vector unitario BA? El vector unitario BA tiene todo este valor, ¿ok? Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Está de fácil o no? Es de kinder, chavos. Se ve en primer grado de primaria. A ver, aquí le puse doble paréntesis, por eso se ve así. Ahí está. Muy bien. Entonces, empezamos a realizar las multiplicaciones. ¿Ok? ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Pues empezamos. 2500 multiplicado por 0.4239i, o dirección i, que es igual a cuánto? 1059.75. Entonces, aquí voy a escribir 1059.75. Newtons, ¿en dirección de quién? Dirección de i, ¿o no? Coma, continuamos con el otro, sería menos, perdón, 2500 newtons multiplicado por, ¿cuánto? Menos 0.8479. Igual, nos da una magnitud de 2119.75. Entonces aquí voy a escribir 2119.75. En este caso serían newtons, ¿en dirección de quién? J, ¿no? Coma. ¿Son negativos? Sí, cierto, no negativos. Excelente. No negativos. Después tenemos el último valor, que es de 2500 multiplicado por 0.3179. Y esto nos da un valor de 794.75. Buenos días. 794.75. Entonces voy a decir 794.75 en dirección de K. Obviamente son unidades de ¿qué? Newton, ¿verdad? Y ya está. ¿Ok? Muy bien. Allá tenemos la fuerza en su forma vectorial. ¿Sí? Ya está. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ahora, vamos al paso 5. Faltan 4 pasos más. Nada, no es cierto, no se crean, chavos. Ya ahí ya acabamos, Acabamos. Entonces, ¿cuáles son los componentes rectangulares? Aquí ya los tenemos, los componentes rectangulares. Voy a rayar esta parte de aquí. A ver, vamos a ponerla acá. Ahí está. En la parte de aquí, nosotros ya tenemos nuestras componentes rectangulares. Este es la componente en X, esto es la componente en Y, y esto es la componente en Z. Y aquí ya tenemos nuestros componentes rectangulares. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya contestamos la primera parte del ejercicio. ¿Por qué es esa parte de ahí? Vean esto de acá. Si, por ejemplo, yo quiero nuevamente regresar a la forma escalar, que es de esto de aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que elevar al cuadrado cada uno de estos y me tiene que dar aproximadamente o igual a ¿cuánto? A 2500. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a comprobarlo para que vean que no les estoy echando mentiras. Bueno, sería raíz cuadrado de ¿cuánto? Primero, ¿qué valor tenemos? 1059. 1059.75 elevado al cuadrado. Después tenemos más, sería menos 2119.75 elevado al cuadrado. Después tenemos más 794.75 y esto elevado al cuadrado. Ahí está. Le damos igual. ¿Cuánto nos da? 2499.60. Ok.
casi 2500. ¿Y esto por qué? Pues por cuestiones de decimales, ¿va? Cuestiones de decimales, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien o no? Estamos bien. ¿Ok? Esa es una manera de comprobar de que tu resultado que tienes en la parte de aquí es el correcto o no es el correcto. ¿Hasta ahí estamos bien? De esa manera. Ahora, entonces, aquí voy a escribir. Bueno, voy a escribir en la parte de acá. Respuesta al, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Tiene incisos o no tiene incisos? Vamos a ver. A ver, vamos a ponerlo por acá. Respuesta al inciso A, ¿no? Que es determinar los componentes fx, fy y fz. Entonces, respuesta al inciso A, por ejemplo. Respuesta al inciso A. ¿Ok? Tenemos que fx va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 1059.75 newtons en dirección de quién? Dirección de I. Ahí está. ¿Cuánto vale en Y? Pues esto va a ser igual a ¿cuánto? La componente rectangular en Y va a ser esto de acá. ¿Ok? Todo esto de aquí. Bueno, obviamente sin esto. ¿Va? Ahí está. ¿Y cuánto vale la fuerza en Z? O la componente rectangular en Z. Pues esto va a ser igual a 794. A ver, ahí está, 794.75 newtons. ¿En dirección de quién? Dirección de K. Aquí ya tenemos las componentes que rectangulares. ¿Ok? Componentes rectangulares. Por eso, por esa razón, hicimos todo este procedimiento. ¿Ok? Únicamente para obtener todos esos valores. ¿Ok? A ver. Traté de ponerle paso por paso, para que tengan ahí una referencia de dónde, si tienen una duda, de dónde consultar, ¿va? ¿Sí? La respuesta es la última cosa. ¿Mande? La respuesta es el paso. En este caso, para el inciso A, sí. Aunque, ¿y el B? El B, vamos a continuar. Todavía falta. Así. Dije, ya terminar. No, todavía no. No, porque nos pide calcular también, determine la fuerza que actúa sobre el perno y inciso B, ¿ah? Que es los ángulos X, Y y Z que definen la dirección de la fuerza. Cuando hablamos de los ángulos, hacemos referencia a quién, al ángulo de cada ¿qué? De cada componente rectangular, ¿sí? Recordad que como ya es en un espacio de 3 dimensiones, yo voy a tener que va a ser, por ejemplo, la componente rectangular fx, que va a ser igual a ¿cuánto? A la magnitud de f, multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Por el coseno de su propio ¿qué? De su propio ángulo. Hasta ahí estamos bien, que sería teta ¿qué? Teta x o no, que son las fórmulas que por ahí, en este caso, vimos. Bueno, igual la parte la voy a poner en la parte de aquí, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a continuar al paso número ¿qué? Al paso 5, que es calcular los ángulos los ángulos que definen la dirección de quién, de Sería el paso cada 6. ¿Es el paso 6? A ver, sí es cierto, ¿ah? Que definen la dirección de cada componente ¿qué? Rectangular. Ahí está, ¿ok? Muy bien. Las fórmulas que nosotros vimos, o bueno, que vieron ahí en las diapositivas, ¿cuáles eran? Bueno, una de ellas se los acabo de decir, que son estas de acá. A ver, vamos a ver. A ver. A ver. Este no es. No es tampoco. No se los puse. Sí, aquí están, miren. Son estos de acá. Sí, son estos de aquí. Que su componente rectangular en X va a ser igual a la fuerza por el coseno de ¿quién? De ese ángulo. Respecto al eje X. Después, para Y, respecto al ángulo Y. Para Z, respecto al ángulo que Z. Como nosotros ya tenemos la magnitud de FZ, ¿qué más? FY y lo que es FX, y también conocemos la magnitud de F,
pues simplemente podremos calcular teta ¿qué? Teta Z, teta Y y teta ¿qué? Teta X. ¿Lo ven? Ya está bien, ya está ganado esta partida, chavos. A ver. Entonces diría que su fuerza rectangular en X va a ser igual a ¿cuánto? La magnitud de la fuerza F multiplicado por el coseno de su propio ángulo, ¿no? Que en este caso sería el poderoso teta, teta X, ¿no? Ahí está. Y lo mismo va a aplicar ¿para quién? Pues para Y, ¿no? Nada más que aquí en fuerza en X sería fuerza en Y. Y acá sería teta Y. Ahí está, ¿lo ven? Facilito, regalado. Esto está de primaria, chavos. A ver, vamos a ver. Teta Z. Y en la parte de acá sería, por ejemplo, ahí está. ¿Lo vieron? Entonces, como nosotros ya conocemos este valor que es fx y también conocemos la magnitud de f, vamos a escribir, por ejemplo, en la parte de acá, datos conocidos, por ejemplo, para que no se pierdan mucho. Datos conocidos, ¿ok? Para que me entiendan un poco del por qué vamos a despejar teta z, ¿no? Datos conocidos. Tenemos que es esto de aquí. Ahí está. ¿Sí? Esto de aquí son nuestros datos conocidos. Aunado de que también tenemos la magnitud de la fuerza F, ¿no? F, que es igual a ¿cuánto? 2000, ¿qué? 2500 newtons. Bueno, y son más de 2500. ¿Vieron? Entonces, de aquí obtenemos lo siguiente. De esta primera fórmula, escribimos se despeja los ángulos. En este caso sería teta ¿qué? Teta X. Lo voy a poner acá abajo, ahí está. Teta X, coma. Bueno, voy a escribir otra vez. Teta subíndice Y, después coma. Teta subíndice ¿qué? Subíndice Z, ¿ah? ¿Cómo lo despejamos? Bueno, pues fácil, ¿no? Si esta parte de aquí está multiplicando, lo pasamos que dividiendo de este lado. Entonces te quedaría que el coseno de ¿cuánto? Que el coseno del valor ¿qué? Del valor teta, subíndice X, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la componente rectangular, que es en el respecto al eje X, dividido entre ¿cuánto? Entre la magnitud de la fuerza F. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, o bien, por lo tanto, tenemos que si el coseno está multiplicando o es el coseno de teta, le calculamos coseno inverso, de tal manera que nada más nos quedaría teta X. Entonces, tendríamos nada más aquí el valor de ¿quién? De teta X, que será igual a ¿cuánto? A coseno a la menos 1, que es coseno inverso, ¿de cuánto? De la división de ¿quién? De la fuerza en X sobre ¿cuánto? Sobre F. ¿Vieron? Ahí está. Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular los ángulos, ¿sí? Los ángulos. Aquí lo vuelvo a escribir en limpio para que lo vayan viendo. ¿Ok? Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer con ¿quién? Con Y. ¿Sí? Si esta es la fórmula para calcular el ángulo en X, ¿cómo sería para en Y? Pues sería de la misma manera, nada más que aquí sería teta, en lugar de teta X sería teta Y, y en lugar de fx sería fy. ¿Cómo sería en Z? De la misma manera. En lugar de aquí tener de teta X, pues voy a escribir teta Z, y en la parte de acá voy a escribir teta ¿qué? Teta Z. ¿Vieron? A raíz de una, pues ya podemos deducir todas las demás. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos a sustituir. Tenemos que en este caso teta X va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a coseno a la menos ¿qué? A la menos 1, o sea, coseno inverso, ¿de cuánto? De fx. ¿Cuánto vale fx? Fx tiene un valor de, en este caso, 1059.75. Entonces aquí voy a escribir 1059.75 newton, dirección de I. ¿Y cuánto vale
la fuerza o la magnitud de F, vale 2500, ¿qué? 2500 newtons. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues sacamos la calculadora. Ay, perdón, ahí está. Y escribimos coseno a la menos 1, aquí presionamos Shift, y luego aquí dice cos a la menos 1, aquí arribita, es para el Shift es para sacar el coseno a la menos 1, ¿va? ¿Lo vieron? Ahí está. ¿De cuánto? Bueno, pues colocamos el símbolo de la división en la parte de acá y colocamos que son 1059.75, ¿entre cuánto? Entre 2500. Le damos igual y nos da un ángulo de 64.91. Aquí voy a escribir un ángulo de 64.90 y qué? 91 grados. ¿Okay? Ese ya sería el ángulo respecto al eje X. ¿Ok? Bueno, de la componente en X. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con la componente en ¿quién? Con la componente en Y. ¿Ok? Entonces aquí sería teta Y. Ahí está. Va a ser igual a ¿cuánto? A coseno. Coseno a la que? Coseno a la menos 1. Ahí está. ¿De cuánto? De FY. ¿Cuánto vale FY? Menos 2119.75. Aquí escribimos símbolo de la división. Ahí está. ¿Entre cuánto? 2500, ¿qué? 2500 newtons, que es lo que te equivale F. Esto va a ser igual, nuevamente sustituimos en la calculadora. Y aquí como ya tenemos escrita la ecuación, pues simplemente borramos esto de acá y escribimos menos 2119, ahí está 2119, punto ¿qué? Punto 75, ahí tenemos ya el valor ingresado. Le damos igual, nos da 147.98. 147.98, ¿qué? 98 grados. ¿Lo vieron? ¿Está fácil o no? Es sencillito esto de aquí. Teta Z. Ahora vamos con teta Z. Esto va a ser igual a coseno la menos ¿qué? Coseno la menos 1 ¿de quién? De la fuerza en Z entre la fuerza F en su forma escalar, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza en Z? Son 794.75 newtons, dirección de K. Entonces, aquí lo escribimos. ¿Entre cuánto? Entre la fuerza o la magnitud de F, que es la fuerza, en su forma escalar, que serían 2500, ¿qué? 2500 newtons. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues nuevamente calculamos en la parte de acá. Borramos, por ejemplo, el dato que nos teníamos anteriormente. Ahí está, vamos a borrar esto de acá. Y escribimos 794.75. Escribimos igual. Nos da 71.46. Aquí voy a escribir 71.46, ¿qué? 46 grados. ¿Lo vieron? Ya está. Ahora ya tenemos aquí la respuesta para ¿qué? Para el inciso B. ¿Sí? Ya tenemos la respuesta para el inciso B. Respuesta al inciso B, ¿no? ¿Cómo sería el inciso B? Sería teta X va a ser igual a 64.91, ¿qué? 91 grados. Ahí está. ¿Cuánto vale teta Y? Teta Y vale, tiene un valor de, que es igual a 147.98, ¿qué? 98 grados. Y teta Z, ¿cuánto vale teta Z? Pues teta Z tiene un valor de 71.46. 71.46, ¿qué? 46 grados. Ya está. Facilito, chavos. Preescolar esto. ¿Verdad que sí? A lo mejor sí es mucho procedimiento, ¿no? Pero pues cuando lo haces una y otra vez, pues se va a hacer algo habitual. Como respirar, como comer, como tomar agua. Y ya está. Como revisar el teléfono a cada rato. ¿Por qué no me responde?
Cosas de ese tipo, ¿no? O qué novedades hay en las redes sociales o en el YouTube. En el YouTube. YouTube. Ustedes saben de eso. Pues, ya nacieron con eso. Con redes sociales. ¿Cuál? 794. ¿Esto? No, el de la respuesta del inciso B. Acá. 71.46. 71.46. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chavos? ¿Preguntas, dudas? ¿Entendieron cada parte del procedimiento? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí calculamos las componentes de un solo vector, ¿no? Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo al revés. Tal cual lo hicimos en un plano, ¿no? Primero calculamos las componentes rectangulares de cada vector en un plano, ¿no? Ya después, a raíz de dos vectores, calculamos ¿con qué? A raíz de dos vectores calculamos, en este caso, una fuerza resultante, ¿no? O la fuerza de A y B. Ahora va a ser lo mismo. Ahora vamos a conocer la magnitud de la fuerza resultante y a raíz de ello vamos a calcular la magnitud del vector A, B, C. Pero ahora en un espacio tridimensional y para cada cuerda será el mismo procedimiento que acabamos de realizar nosotros. Para cada cuerda. Entonces tendríamos que hacer este procedimiento hasta el paso 5 3 veces. 3 veces. 3 veces. Y ya después ahí podremos ir un poquito más avanzado, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Terminaron de anotar? ¿O faltó alguna parte? ¿Todo ya quedó anotado? Yo ya anoté todo también. ¿Todo? Sí. ¿Mande? Sí, sí. Así es. Muy bien. Voy a cambiar de... Ahí está. Ya respondimos el inciso A y el inciso B, ¿no? Estaban papitas. ¿Ok? Para esos problemas de preescolar. Aquí está, es el que les decía, ¿sí? A raíz ahora de tres cuerdas, bueno, a raíz de la fuerza resultante en este punto, vamos a calcular esta fuerza y esta fuerza. ¿Ok? Pero vamos paso por paso. Primero vamos acá. Ahí en esa plataforma ya les puse una, ¿cómo se llama? Tarea, ¿no? Van a ser 3 tareas, ¿no? Aproximadamente. De los temas que hemos visto. Ahorita me regreso a explicar un tema en particular, que es a lo mejor donde van a tener duda, que es a la hora de utilizar tangentes o calcular el ángulo. A lo mejor no se acuerdan muy bien de trigonometría, ¿va? A ver, vamos a ponerle 100%, 50%, ahí está. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, dice ejemplo número 2. Una fuerza de 500 newtons forma ángulos de 60 grados, 45 y 120 grados con los ejes X, Y y Z, respectivamente. Encuentre las componentes Fx, Fy, Fz de la fuerza. Bueno, pues aquí es más fácil, está bien sencillito. ¿Por qué? Porque ya no nos están dando los ángulos. En el ejercicio que nosotros hicimos en la parte de acá, no nos estaban dando ningún ángulo, ¿sí? Y como no nos daba ningún ángulo, por esa razón tuvimos que realizar todo este procedimiento, ¿sí? Por esa razón. Pero en la parte de acá ya nos están dando los ángulos, entonces es mucho más fácil
rápido y qué más, simple. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a continuar por la parte de acá. Vayan escribiendo ese ejercicio para empezar ahí a resolverlo. Vean, aquí están las fórmulas otra vez. ¿Qué es esto de acá? Preguntas, dudas, no tengan pena en preguntar, muchachos. Es mejor preguntar ahora que en el examen salir reprobados. A ver, ¿qué dice acá? A ver. Ahora establecer al 100% al... a ver, permítanme 100%, ahí está. Sí. La imagen que está ahí de los cubitos es alusivo nada más al problema. Es alusivo. Y vamos a hacer ahora ya nada más, vamos a hacer esa fórmula, ya no tenemos que hacer de que lo del coseno menos 1 y eso, ya no más sustituir. Exacto. Nada más es sustituir. Ya no aplica coseno a lo menos 1 aquí. Así es. Efectivamente. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Dice, una fuerza F, ahí está, una fuerza de 500 newtons, forma ángulos de 60, 45 y 120 grados respectivamente, ¿no? Con los ángulos, o bueno, con los ejes X, Y, Z. Me pide calcular las componentes Fx, Fy y Fz. En este caso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya nos están dando los ángulos que definen la dirección de cada componente respecto a qué, a cada eje X, a eje Y y al eje ¿qué? Z, por lo cual únicamente es cuestión de sustituir en estas fórmulas de acá para calcular las componentes. Entonces, vean, cuando el problema me da la fuerza, la magnitud de la fuerza y los ángulos respecto a cada eje, pues simplemente voy a utilizar estas fórmulas para calcular las componentes rectangulares. Pero cuando no, pues yo tengo que realizar todo este procedimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya está. Es así de fácil. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo por acá. Primero, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos nos proporciona el problema? Pues tenemos ahí la magnitud de la fuerza, vamos a llamarlo fuerza F, que son de 500 newtons. También me está dando los ángulos respecto al ángulo que, bueno, en este caso respecto al eje Z, ¿no? Que sería teta ¿qué? Teta X, por ejemplo, teta X, que va a ser igual a ¿cuánto? Le dice acá que es de 60, 45 y 120. Entonces, ¿qué serían? 60, después sería el ángulo que teta Y, en la parte de acá, que sería igual a ¿cuánto? A 45, ¿va? 45, y después el ángulo teta ¿qué? Teta Z, que va a ser igual a 120. Las fórmulas ahí para determinar las componentes rectangulares ya las tenemos, habíamos escrito anteriormente, que son estos de cuál. ¿Dónde están? Aquí están, que son estos de acá. ¿Sí? Aquí nada más los estoy copiando para ir un poco más rápido.
Ahí está. Y aquí sería respecto a quién, respecto a Y, y obviamente en la parte de acá también sería respecto a quién, respecto a Y, ¿no? Y en la parte de acá sería respecto a quién, respecto a Z. Y en la parte de acá sería también respecto a Z. Comenzamos con el primero, que es que tenemos en la parte de acá. Sería que la magnitud de la fuerza en X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza F? Pues serían 500 newtons. Multiplicado por el ¿cuánto? Por el coseno. Por el coseno del ángulo teta X. ¿Cuánto vale teta X? Pues 60, ¿no? Entonces aquí voy a escribir 60. Bueno, acá está mi dato, 60. De esta manera tenemos que la componente en Fx va a ser igual a ¿cuánto? Pues sacamos el calculador y escribimos 500 newtons multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De 60, ¿no? Ahí está. Nos da un total de 250. Entonces aquí voy a escribir 250 que newtons. Ya calculamos la componente en quién? En X. ¿Lo ven? Es más fácil esto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la componente en ¿dónde? Con la componente en Y. Tenemos que esto va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que sería, en este caso son de 500 newtons, multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De teta Y. ¿Cuánto vale teta Y? En este caso sería 45. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir 45. Tenemos que entonces F que F subíndice Y va a ser igual a 500. Escribimos acá 500 multiplica al coseno de 45. Son 353.55. .55 que newtons. Ya está. ¿Cuánto vale la fuerza en Z? O la componente rectangular en Z. Pues esto va a ser igual a ¿cuánto? A la magnitud de la fuerza F, que son 500 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo teta Z. Entonces aquí escribimos coseno del ángulo teta Z, que son 120. Y esto va a ser igual a tener que la magnitud de la fuerza en Z, ¿dónde está Z? Acá está. Va a ser igual a ¿cuánto? Pues escribimos nuevamente que son que 500 multiplicado por el coseno de 120 grados. Son menos ¿cuánto? Menos 250. Ahí está. Newtons. Efectivamente. Así es. No, ya acabamos, ya acabamos. Sí, ahí acabamos. Puras de esas va para el examen. Está fácil, está fácil. No, les voy a dar chance toda la semana que lo hagan ahí. Aunque estoy pensando, si les pongo el cuestionario, pues el cuestionario va a estar regalado, ¿no? Ahí van a estar ahí. Aunque tienen que hacer el procedimiento para realizarlo. Aunque después se van a pasar la copia y entonces va a haber unos cuantos salvadores que lo van a hacer, van a conocer el cuestionario final o el examen final, si sería de opción múltiple, y lo van a pasar a los demás, y pues la idea aquí no es de que no es de, ¿cómo les explico? Aquí le puse un paréntesis de más. Ah, no, está bien. De nuevo molesta que se pasen la copia, no, pues ustedes saben lo que hacen, ¿no? Pero el chiste es que aprendas, ¿verdad? Y tengas ahora, de aquí en adelante, una mentalidad diferente, ¿no? De ver las cosas diferente, ¿no? De distinta manera, ¿verdad? Y
de que cuando se estén contando algo, ¿no? ¿Te acuerdas? No, no sé, cosas así, hablando de relacionado a temas de física, temas ya de ingeniería, pues relaciones las cosas con la vida cotidiana, ¿no? No sé, a lo mejor vas en el transporte, en la pecera, o vas en un carro, un taxi, lo que sea, o caminando, veas un edificio, veas una maquinaria trabajando, veas una operación en un proceso, automáticamente visualices todos los componentes y todas las causas físicas que están presentes ahí, ¿sí? Tanto la parte de instalaciones eléctricas, controladores, ¿sí? Y todo ese tipo de ahí, instalaciones neumáticas, hidráulicas y todo esto, sensores de presión, ¿verdad? Y todo lo vaya relacionando, ¿verdad? Y esa es la idea. Y tengas en cuenta cuáles son los aspectos a considerar en el diseño, ¿sí? Porque una cosa es saber resolver problemas así de este tipo, pero otra cosa es aplicarlo, ¿verdad? ¿Dónde lo aplico? ¿Sí? Claro, yo ahí, como soy ingeniero, pues tengo que ingeniármelas para saber cómo aplicarlo, ¿sí? Entonces de ahí se van ustedes relacionando las cosas, ¿verdad? Lo que normalmente hago, pues simplemente, yo les enseño un procedimiento de cómo se realizan estas cosas y todavía le doy un plus, ¿no? ¿De dónde lo puedes ocupar? O ejemplos sencillos donde tú los puedas ocupar, ¿va? Donde lo veas un poco más claro, vaya, ¿sí? Más claro, ¿de dónde lo podrías ocupar? ¿Para qué necesito calcular la componente en Z? ¿Para qué lo necesito calcular en componente en X? ¿De qué me sirven esos ángulos? ¿Sí? ¿O de qué me sirve una fuerza resultante? ¿Okay? De esa manera, ¿va? Entonces, ahí ya es muy diferente, ¿va? ¿Sí? Pero en sí no me molesta que se pasen copia ni nada de eso, no, pues a lo mejor se llevan bien, son camaradas, ¿no? Si quieren ayudar entre ustedes, pero pues a la larga, pues puede afectar, ¿va? A nivel intelectual, a nivel académico, ¿sí? Pero pues ustedes saben, muchachos. Entonces aquí vamos a continuar, ¿no? Aquí el problema está resuelto. Este está bien sencillito. Este está bien sencillo también. ¿Qué les dice en la parte de acá? Dice, ejemplo número 3, para que lo vayan ahí escribiendo de una vez también. En lo que yo hago el acto de la borración por acá. Como nos dan los componentes rectangulares, pues simplemente aplicamos teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Aquí voy a escribir que la magnitud de la fuerza en su forma escalar va a ser igual a raíz cuadrada de ¿quién? Fx al cuadrado, Fy al cuadrado y Fz al que Fz al cuadrado, ¿ah? De esa manera, ¿sí? Entonces, con esta pequeña fórmula podríamos o vamos a poder calcular la magnitud de la fuerza F, sabiendo sus componentes. ¿Ya ven las diferencias? En algunos problemas nos dan los ángulos y nos dan la magnitud de la fuerza F. En este problema nos están dando los componentes de la fuerza F y a raíz de los componentes de la fuerza F, pues tenemos que calcular la magnitud de la fuerza F. ¿Ok? Y también me pide calcular los ángulos, ¿no? Entonces, si ya tengo este de aquí y puedo calcular la fuerza F, pues ya tendría el coseno inverso de quien de fx entre f, ¿no? Ya podría calcular el ángulo teta x, el ángulo teta y y el ángulo teta z. Ya está. Así de fácil. Está sencillo también este problema. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Componentes rectangulares 20, 30 y 60, ¿no? Aquí ya está. Vamos a escribirlo por acá. ¿Qué dato nos arroja el problema? Escribimos datos. Ahí está, nuevamente, ¿no? Datos. Para ir ordenando. ¿Tenemos la magnitud de la fuerza F? No, es la que nos piden calcular. Pero sí tenemos F ¿qué? Fx, ¿no? Que sería igual a ¿cuánto? 20 libras, ahí está. ¿Y cuánto vale Fy? 30 libras, ¿verdad? Y en este caso, Fz, 60 libras. Ahí está. Entonces, en base a estos datos, nos pide determinar, en este caso, el ángulo θ que θ x igual, me piden calcular el ángulo θ que θ y
y teta ¿qué? Teta Z, ¿va? Ya está. Muy bien, entonces vamos viendo. La fórmula nos dice, hace rato escribimos una fórmula que era esto de acá, esto de aquí. Voy a copiar esto para no escribirlo dos veces. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos que para calcular la magnitud de la fuerza F en su forma que en su forma escalar, pues va a ser igual a únicamente y nada más ni nada menos que elevar cada componente al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? 20 libras al cuadrado, 30 libras al cuadrado, 60 libras elevado al qué? Al cuadrado. Después, pues, o posteriormente tendríamos que sacarle raíz. Tendríamos que entonces que F va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale su componente en X? Su componente en X vale 30 libras. Aquí voy a escribir, perdón, 20. Serán 20 libras y estos elevados al qué? Al cuadrado. ¿Cuánto vale su componente en Y? Su componente en Y tiene un valor de 30 ¿qué? 30 libras y estos elevados al qué? Al cuadrado, ¿o no? ¿Cuánto vale su componente en Z? Su componente en Z le dice que tiene un valor de ¿cuánto? De 60 libras. Entonces aquí voy a escribir, ¿cuánto? 60 ¿qué? 60 libras, ¿o no? De esta manera, bueno, esto es elevado al cuadrado. De esta manera, sustituimos ya de una vez en el calculador y nos da, vamos a ver qué valor nos arroja, sería raíz cuadrado de ¿cuánto? De 20 elevado al cuadrado, ahí está, más, sería 30 libras elevado al cuadrado, más ¿cuánto? Más 60 libras elevado al qué? Elevado al cuadrado. Ya está, ¿no? Rectificamos nuevamente. Tenemos 20 libras al cuadrado, más 30 libras al cuadrado, más 60 libras elevado al cuadrado. Ahí tenemos todos los datos correctos. Y nos da un total de ¿cuánto? De 70. Entonces la magnitud de la fuerza es de ¿cuánto? 70 ¿qué? 70 libras. Ya está. ¿Ok? Ya tenemos la magnitud de la fuerza F. Ahora, como ya tenemos la magnitud de la fuerza F, ya podemos calcular nosotros los ángulos, ¿sí? Recordar que el ángulo, para calcular el ángulo teta x, ya habíamos escrito la fórmula, va a ser igual a ¿cuánto? Pues únicamente a ¿qué? A coseno a la menos 1, ¿o no? ¿Se acuerdan de la fórmula? Coseno a la menos 1 ¿de quién? En este caso sería ¿de quién? De f subíndice x, ¿entre cuánto? Entre f, ¿o no? ¿Se acuerdan de esto o no? Entonces, aquí lo voy a poner, control Z, ahí está, le voy a poner calcular los ángulos. Ahí está, calcular los ángulos, calcular la magnitud de F. Muy bien, entonces aquí tendríamos que sería teta x va a ser igual a coseno, en este caso a la menos 1, ¿de cuánto? De fx. ¿Cuánto vale fx? Fx te equivale a 20, ¿qué? A 20 libras entre la magnitud de la fuerza F. ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza F? Tenemos que son 70 libras. Entonces aquí voy a escribir 70 libras. Ya está. ¿Esto va a ser igual a cuánto? Pues nuevamente escribimos la calculadora. Sería Shift, y aquí donde dice cos, arriba dice coseno a la menos 1. La tecla Shift es para sacar los valores, ¿sí? O las operaciones que nosotros queramos realizar que están en colores amarillos, en la parte de acá, de la calculadora. El alfa es para los que están en color rojo, ¿va? Bueno, presionamos Shift, coseno a la menos 1, ahí está. Colocamos el símbolo de la división, ahí está. Escribimos 20 entre ¿cuánto? 70. Esto nos va a dar un valor de ¿cuánto? Vamos a ver. 73.39. Entonces aquí voy a escribir 73.20 ¿qué? Perdón, 39. 39 ¿qué? 39 grados. Ahí está. Ya calculamos teta x. Ahora vamos a hacer lo mismo con ¿qué? Con teta y. ¿Sí? Obviamente en lugar de teta x sería teta ¿qué? Teta y. Y en la parte de acá sería teta ¿qué? Teta y. ¿Está bien? Fácil o difícil. Está bien pan comido, ¿no?
Pan conmigo, muchachos. Ahí está. Entonces, voy bajando esto de acá. Aquí ya calculamos este valor, que es este de aquí. Vamos contestándolo de una vez. ¿Cuánto vale teta X? Vale 73.39 grados. Vamos a ponerle de una vez acá. Ahí está. Entonces aquí escribimos teta ¿qué? Teta Y, ¿no? Que va a ser igual a ¿cuánto? Pues sería coseno a la menos 1 de ¿cuánto? De la fuerza en Y. ¿Cuánto vale la fuerza en Y? Fuerza en Y son 30 libras. 30 libras dividido entre la fuerza F, que serían 70 libras. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Escribimos nuevamente. Serían 30. 64.62. Entonces, ¿qué voy a escribir? 64.62, ¿qué? 62 grados. Ya tenemos la respuesta aquí, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, pero ¿con quién? Pues con teta z. ¿Ok? Ahí está. Aquí sería teta z. Acá también sería teta ¿qué? Teta z, ¿no? Esto va a ser igual a ¿cuánto? Que teta z va a ser igual a ¿cuánto? A coseno a la menos 1 de ¿cuánto? Fz. ¿Cuánto vale Fz? Son 60 libras. 60 libras divididos entre la fuerza F, que son 70 libras. Voy a escribir 70 libras. Esto va a ser igual, nuevamente sustituimos en la calculadora. Nada más borramos esto de aquí, escribimos 60 sobre ¿cuánto? Sobre 70. Ahí está. Coseno a la menos 1 de 60 entre 70. Igual. Y nos da 31.0027. Vamos a escribir 31 nada más. 31, ¿qué? 31 grados. Y aquí ya tenemos el ángulo respecto al eje, ¿qué? Respecto al eje Z. Ya está. Y de esta manera hemos resuelto el ¿qué? Hemos resuelto nuevamente el problema, ¿va? Que nos pedía calcular la fuerza en F, a la fuerza F, los ángulos que definen la dirección, que son estos de acá, teta X, teta Y y teta Z. Ya está. Ya lo terminamos nuevamente, ¿va? Si se dan cuenta, está bien sencillito este problema de acá. No tiene mucho nivel de complejidad, ¿va? Que digas. ¿Sí? Está sencillito. Ya las fórmulas estaban diciendo qué tienes que ir haciendo, ¿va? Primero, ¿qué datos tengo, no? Después, ¿qué fórmulas puedo utilizar para llegar a una solución? ¿Sí? Ahora van a ser uno ustedes, ¿va? Ahora van a ser uno ustedes.